Buenas tardes, ella es Pamela Berríos y yo soy Matías Toro, y a continuación les presentaremos nuestro proyecto de hidrología, el cual consiste en diseñar dos colectores de aguas lluvias a partir de la selección de cuencas hidrográficas. En primer lugar, seleccionar nuestras cuencas hidrográficas y sus puntos de control. En segundo lugar, vamos a buscar datos de estaciones cercanas y elegir el de mejor ajuste de datos. Luego vamos a calcular los caudales máximos a partir de magnitudes obtenidas de las estaciones cercanas. Vamos a diseñar estos colectores de agua lluvia según los parámetros calculados. Esta es la información de los puntos de control. Luego de ubicados los puntos de control, se deben encontrar las estaciones cercanas a estos. Los datos a buscar de estas estaciones corresponden a las precipitaciones máximas anuales en 24 horas desde hace 30 años atrás. La ingeniería de datos se determina primero observando la tendencia de los valores acumulados de una estación respecto a la tendencia de los valores acumulados de las estaciones de referencia. Para cada estación, primero se debe ordenar los datos de más nuevos a más antiguos, hacer luego la tabla de estaciones totales versus la a estudiar. Se realiza un gráfico de la estación versus los totales. Se analizan los tramos si es que hubieran. En ninguno de los cuatro casos hay que hacer homogeneidad de datos, ya que la correlación entre cada uno va entre 0,99 y menor a 1. Luego se eligió la estación Los Aromos porque estaba más cercana a nuestros puntos de control. Se debe determinar la distribución de mejor ajuste para los datos de precipitaciones máximas anuales en 24 horas en la estación Los Aromos, para lo cual primero hay que ordenar de menor a mayor estas precipitaciones. Luego se aplica la probabilidad de Weibull, que es la que se muestra en pantalla, que es el cociente entre la posición del dato ya ordenado dividido en el total de datos más 1. Luego, esto se debe graficar en un papel, que puede ser logaritmo, Campbell y normal, donde en la parte inferior del gráfico se debe ingresar la probabilidad de ocurrencia, es decir, Weibull. Los datos se hacen en los tres papeles y se debe elegir la que represente mejor una recta. En este caso, se eligió el papel Campbell. En la parte superior del gráfico se debe elegir un periodo de retorno. Nosotros elegimos uno de 100 años. Este se intersecta con la recta ya hecha y se obtiene la precipitación máxima anual en 24 horas para la estación Los Aromos, la cual corresponde a 156 milímetros. ¿Y por qué 100 años? ¿Y por qué queremos disminuir el riesgo? Porque bajo estas cuencas hidrográficas se presentan alta cantidad de casas. Los parámetros obtenidos de la estación Los Aromos y la distribución de mejor ajuste, ahora se puede determinar el caudal máximo a ver en las cuencas de estudio, para lo cual se aplicará el manual de cálculo de crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica del Ministerio de Obras Públicas. Para el método de GAC, se calcula el caudal máximo para ambos sistemas de colector de aguas lluvias. Como ambos puntos de control se encuentran relativamente cerca, entonces para aplicar este método será común para los dos, cambiando solo ciertos parámetros de cálculo al fin de esto. En primer lugar, se debe determinar la zona a la cual pertenecen las cuencas donde se emplazarán los colectores. En este caso se encuentran entre la latitud 32 sur y 35 sur. Tenemos que entrar a evaluar nuestra precipitación media anual del informe pluviométrico de Valparaíso, el cual indica que son 404,16 milímetros, y en este caso es menor a 600 milímetros. Continuando con este diagrama, tenemos que entrar a evaluar si nuestra precipitación máxima en 24 horas es mayor o menor a 80 milímetros. En este caso, nos da que es mayor a 80 milímetros con 103 milímetros. Si la área fluvial o área de la cuenca es menor o mayor a 145 kilómetros cuadrados. Para este caso es menor en ambas cuencas. Por lo tanto, nos vamos a la tabla 3.11 del manual de crecidas y caudales del MOP, la que seleccionamos anteriormente. Interceptamos el periodo de retorno en años, que son los 100 años, con el cociente máximo del caudal del periodo de retorno de 100 años versus el caudal del periodo de retorno de 10 años, que en este caso son 4,38, por lo cual el caudal para un periodo de retorno de 100 años va a estar dado por la multiplicación entre 4,38, que es nuestro factor, multiplicado por el caudal al periodo de retorno de 10 años. Y el caudal al periodo de retorno de 10 años está dado por la siguiente fórmula. Primero, para el punto de control 1, los datos son el área de la cuenca, 0,121 kilómetros cuadrados, la precipitación es de 103 milímetros, por lo tanto el Q10 va a ser igual a 63,5 litros por segundo. Se procede a reemplazar en nuestra expresión anterior y el caudal para el periodo de retorno de 100 años es igual a 0,2783 metros cúbicos por segundo.
Luego se aplica el factor alfa, que es 1,87, quedando el caudal máximo instantáneo en 0,52 metros cúbicos por segundo. Para el punto de control 2 tenemos el área de la cuenca 2, que es 0,089 kilómetros cuadrados. Nuestra precipitación también es de 103 milímetros, dando nuestro caudal de un periodo de retorno de 10 años 47,7 litros por segundo. Reemplazando la expresión anterior, nuestro caudal de periodo de retorno de 100 años va a ser igual a 0,20893 metros cúbicos por segundo. Aplicando luego para un caudal instantáneo máximo, con el mismo factor, va a ser igual a 0,39 metros cúbicos por segundo. Con el método Bernoulli-King es posible obtener inmediatamente el caudal instantáneo máximo. Por lo tanto, lo primero es calcular el coeficiente empírico para un periodo de retorno de 100 años. Por lo tanto, el coeficiente empírico para un periodo de retorno de 100 años corresponde a 0,4611. Luego se debe determinar la precipitación diaria máxima asociada al periodo de retorno de 100 años, la cual es 156 milímetros. Ahora se aplica en ambos puntos de control, teniendo todos los datos, que es el coeficiente empírico, la precipitación, y lo único que cambia en los puntos de control es el área, dándonos en el punto de control 1 un caudal máximo instantáneo de 233 litros por segundo. En el punto de control 2, lo único que cambia, el caudal instantáneo máximo 2 sería de 178 litros por segundo. Con el método racional, este método permite conocer el caudal instantáneo máximo para diferentes periodos de retorno, para lo cual se utiliza la siguiente ecuación. Primero se calcula el coeficiente de escorrentía, que según la tabla del manual de crecidas y caudales del MUP, para la quinta región es de 0,08 de 9. Multiplicando el coeficiente de escorrentía anterior, 0,08 por 1,59, obtenemos el coeficiente de escorrentía para los 100 años, que es 0,127. Ya conocido el coeficiente de escorrentía, se debe calcular el tiempo de concentración de la cuenca, esto para luego determinar la intensidad media de la lluvia. El tiempo de concentración de la cuenca puede ser determinado a partir de dos métodos, el método Kirchhoff y el método California Colbert Practice. Las fórmulas se muestran en pantalla. El punto de control 1, el tiempo de concentración según el método Kirchhoff, da 6,945 minutos y el método California 7,32 minutos. Luego nos vamos al gráfico de curva intensidad, duración, frecuencia, que en este caso son 0,116 horas. Si realizamos el mismo procedimiento para el punto de control 2, obtenemos que nuestro tiempo de concentración es de 0,094 horas. Ingresándolo al gráfico, obtenemos que la intensidad es de 24 milímetros por hora. Para así obtener el caudal máximo de nuestra cuenca 2 es de 0,0754 metros cúbicos por segundo. El hidrograma de crecida se hará en base al manual de crecidas del MOP, utilizando el método del hidrograma unitario sintético tipo Gray. Primero es que se debe determinar el tiempo al pic para cada cuenca y su parámetro, para luego ingresarlo en la tabla que sigue a continuación. Aquí se determinan un caudal adimensional, que luego debe ser usado en la fórmula que sigue acá, y así con la precipitación efectiva, que es de 1 milímetro, el área de la cuenca y el tiempo al pic, se puede determinar las ordenadas del gráfico del hidrograma, que corresponden al caudal en metros cúbicos por segundo, dándonos el tiempo al pic en la cuenca 1 de casi 2 horas, con un caudal de 0,014 metros cúbicos por segundo. Lo mismo ocurre con la cuenca 2. Desde aquí se obtienen el caudal de escorrentía directa y el caudal base, en base a los cambios de pendiente que tiene el gráfico. Los datos obtenidos, además del hidrograma de crecida, se puede determinar el caudal a utilizar para el diseño de los colectores. En este caso, el método de GAAC y Bernoulli-King puede que se encuentre fuera de rango porque esto estimaba con las cuencas deberían ser mayores a 20 kilómetros cuadrados. Además de que el método racional contempla más factores que el de GA y Bernoulli-King y se acerca más al hidrograma de crecida. En el diseño del colector se proponen las fórmulas de parte del MIMBU. Las tuberías serán de fibrocemento, el cual se tiene un coeficiente de 0,012 para Manning. Para el punto de control 1, primero se deberá sacar el diámetro a partir de la fórmula de caudal, obteniendo un diámetro igual a 0,193 metros. Luego, en la fórmula de velocidad, podemos obtener la velocidad, en la cual nos da un valor de 4,1347 metros por segundo. Luego, para el punto de control, haciendo el mismo procedimiento, tenemos un diámetro de 0,17 metros y una velocidad de 3,902 metros por segundo. En resumen, para poder ser un diámetro comercial,
debe ser de 0,2 metros.